siempre aquí en Ayelo para hablar del tema sobre el levante del estado de alarma aquí en España. Hola, muy buenas, tío. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván. Iván, ¿vives aquí en Ayelo? Sí. Vale, pues, después de, no sé, 3-4 días se han declarado el levante del estado de alarma. ¿Tu opinión sobre eso? Pues yo creo que es algo que ya no es el estado de alarma en general, sino que ahora todas las medidas recaen sobre las comunidades, ahora todas las comunidades autónomas pues pueden hacer lo que quieren y es como que ahora ya depende de cada uno. Como que lo general ya se ha quitado y ahora es cada comunidad lo que quiere decir, pues lo decide, como por ejemplo las limitaciones, los toques de queda y tal. Hoy, primer sábado, después del levante de este estado de alarma. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Lo han levantado demasiado pronto. ¿Demasiado? Han levantado demasiado pronto. Vamos a volver igual que cuando estábamos en cuarentena. Vale. Mira, ayer y ahora mismo me lo dice un señor que es muy pronto levantar este estado de alarma. ¿Por qué pensáis que es muy pronto? Porque aún nos han vacunado a todos, la inmunidad de grupo no está conseguida y España nos vamos a la mierda todos. Entonces, es un riesgo levantar este estado de alarma. Como Muy grande el riesgo. gis nga ñenn ñi ñu ngi bon nee nañ d'accord nañ ci ñu dindi état d'urgence ñeneen ñi d'accord wuñ ci mooy li nga xamante ni mën nañ ko résumer ci li ñuy jël ci espagnol parce que nee nañ risque la ñu décréter lever état d'urgence parce que booy mënuñu contrôler seen bopp bu ñu leen bàyyee xam ngeen fii booy moom bu ñu jëlee moom yaa ma gën a xam du leen neex la ñuy def quoi loolu moo tax ñenn ñi ñu ragal ni que lever d'urgence bi waroon na mën a xaar ba ci kanam quoi fii lépp ñu gën a dugg ci état bi ngir mën a xam ni muy joxe quoi. Mientras que sabemos que todo el mundo tiene ganas de salir, queremos disfrutar, aprovechar de la vida, aprovechar del verano. A ver, ¿Piensas tú a ver, que se puede aprovechar. Es un riesgo dejar a la gente juntarse, es un riesgo A ver, levantar el estado? ¿No piensas que A ver, es un riesgo? no creo que sea un riesgo, sino por el hecho de que se levante el estado de alarma significa que nos vayamos a volver locos. Tú puedes ir por donde quieras, pero ahora es como con más conocimiento. Aunque puede ser un peligro, sí, tal vez, pero yo no lo veo como un peligro. Si tienes sentido común, pues no habrá ningún peligro para ti ni para tu gente cercana. Entonces, de otra parte, para mí es mi propia opinión, de otra parte, para mí no es tanto un riesgo y lo necesitamos para que los negocios puedan seguir viviendo. Sabes que si hay estado de alarma, la mayoría parte de los negocios no funcionan. Y si los negocios no funcionan, la economía baja. Es porque digo para mí que no es un riesgo. Tenemos que dejar que la gente sale, tenemos que levantar el estado de alarma. A ver, es como cada uno lo afronta o cada persona lo afronta de como quiere. Yo he visto imágenes de Madrid que se han vuelto la gente, han salido a las calles a reventar, pero aquí, por ejemplo, se mantienen las medidas, en la Comunidad Valenciana se mantienen bien las medidas, la incidencia es la más baja y como que me hace sentir un poco más seguro cuando salgo y cuando hago cosas que se hacían en la normalidad. Vale, bien, aquí siempre, en Ayelo de Malferit, en un bar, el encuentro, cada uno está dando su opinión sobre el levante del estado de Hoy, primer sábado después del levante del estado de alarma. ¿Qué opinión usted tiene sobre eso? A ver, a mí me parece mal. ¿Por qué? Ahora os digo por qué. Porque es muy pronto, porque la gente se comenzará a juntar y habrá mucho COVID y en verano, ¡pam! Mal. ¿Y tú? Yo pienso que por una parte bien, porque la economía tiene que Levantarse la economía también. ¿Y tú? ¿Tu opinión sobre este levante del estado de alarma? Pienso por una parte que deberían de abrir, porque si no los negocios se van a la caca. Y mal, porque dinero no hay. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que levantamos el estado de alarma? Así, 50%. Sí. Bari corona bi ñu tëy nit ñi corona bee ngi fi ñu confiné nit ñi corona bee ngi fi loolu la état européen yi loolu la union européenne bi d'une manière générale xam ba tax mu décréter lever état d'urgence gis nga fii Espagne boo xoolee lii presque 5 mois 6 mois ci ginnaaw lii amu fi woon mais léegi gis nga ubbi nañu restaurant yi ubbi nañu cafétéria yi hôtel yi gën a ubbi fii ak fin du mois pour nit ñi mën a delluwaat seen i activité liggéey bi mën a continuer mais nag ak respecter les mesures barrières parce que état bi xam na ni moom mënul jël lépp en charge c'est impossible que état mënul jël lépp en charge même su fekkente ne dëkk bi
dëkk la boo xamante ni dëkk bu développé la dëkk boo xamante ni la économiquement parlant seen économie baax na état mënul supporter loolu yëpp loolu la Union européenne bi xam ba tax mu décréter levée d'état d'urgence ji ngeen après di ngeen gis entrevista yi ak yenn espagnol yi ñoom tamit ñu joxe seen position ñenn ñi nee nañ bon dafa teel mënoon nañ bàyyi ba ci kanam parce que risque la gars yi lever état d'urgence ñeneen ñi nee nañ bon teelul parce que tamit il faut que économie bi dox effectivement c'est vrai il faut que économie bi dox loo xamante ni xam ñu kañ la fiy jógee mieux vaut ñu jëm a xool nan la ñuy dundee ak moom juste en respectant tout en respectant les mesures Mister Thiam famille 228 activités bi leen fàtte abonné leen like di partager vidéo yi la famille respect